preocupa el creciente clima antiempresarial que ha venido desarrollándose en el país. Que hay declaraciones de personeros de la nueva mayoría que denostan al sector privado. Ha trabajado poco, ha trabajado mucho, pero hay que trabajar más. Es un político y como tal tiene una opinión política, la que yo no comparto. Y hemos trabajado y vamos a trabajar con las personas que estén disponibles para empujar las ideas de la libertad, de la transparencia, de la buena política. Bueno, como se darán cuenta, con el video de presentación no estuvo para nada cargada esta semana, no hay ninguna discusión en el aire, en fin, buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos. El debate con que parte una semana que vamos a ver si está tan cargada como los días que nos precedieron y que dejaron muchas frases para el bronce con varias disputas cruzadas de una u otra manera. Tal vez una de las más memorables por la frase en específico, la terminología utilizada, es la de Francisco Huenchumilla, el intendente de la Araucanía, después de una reunión con correligionarios, con parlamentarios, muchos de ellos demócratas cristianos y oficialistas. Esto salió diciendo el intendente Huenchumilla. No voy a presentar mi renuncia porque algún pelotudo envidioso le dé una pataleta. No. Así que sigo trabajando. Sigue trabajando el intendente. En esta semana uno de los puntos marcados era la reunión, la cena de la industria, en medio de un ambiente que sabemos no ha sido particularmente distendido entre el gobierno y los empresarios. Y el discurso del presidente de la SOFOFA, Herman von Muhlenbrock, siguió esa línea. Esto dijo en presencia de la presidenta Bachelet. Lo que la gran mayoría del mundo reconoce son los cuestionados por grupos minoritarios, pero vociferantes, que solo tienen críticas para cada uno de nuestros logros y pretenden cambiar de raíz la institucionalidad que nos ha permitido progresar, disminuir significativamente la pobreza y desarrollar una clase media que día a día se hace más potente y más vigorosa. Voy a preguntarlo con nuestros panelistas si alguien se sintió identificado como vociferante por las palabras del presidente de la SOFOFA. Tercera frase de la semana, Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, hablando con palabras bastante fuertes también de la reivindicación marítima boliviana. Para que renunciemos a nuestro derecho al mar, nos tienen que matar a todos. Para que renunciemos a nuestro derecho al mar, nos tienen que hacer desaparecer como pueblo, como cultura. Tendrán que hacer desaparecer cerros, tendrán que hacer desaparecer la historia, para que algún día renunciemos al mar. Y finalmente nuestro cuarto candidato a frase de la semana es la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Algunos le llamaron su cartillazo a los ministros. Esto les dijo. Dos palabras resumen las principales instrucciones que recibieron los ministros y ministras hoy día. Trabajar más. Qué escenografía esa ahí con los ministros como alumnos recibiendo un tirón de orejas. Vamos a presentar a nuestros invitados, como siempre, Laura Albornoz, Hernán Larraín, Alberto Mayol y Luis Larraín, que nos acompaña también en el día de hoy. Bienvenidos a todos, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, y partamos por las votaciones. Laura, ¿qué frase te gustó? ¿O cuál no te gustó? ¿O cuál encontraste más interesante? A ver, el intendente Huenchumilla está hoy día exponiendo en el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana sobre el conflicto mapuche. Me parece que yo creo que en ese espacio pudo esclarecer quién eran los pelotudos envidiosos. ¿Y quién eran? No sé, pero me gustaría haber estado ahí. Yo tuve que estar en la universidad tomando examen de grado, pero sería interesante saber porque en la vida hay gente que es pelotuda y es envidiosa al mismo tiempo. No te sé el detalle, no te sé el detalle. Yo creo que él goza de una espontaneidad, pero no me quedo con esa frase. Ok. No me gustó la frase de la presidenta. ¿No te gustó? No. Yo creo que en general, no son buenos como recomendación las llamadas de atención pública y en general no producen el efecto deseado. Yo creo que quien le aconsejó tomar esa decisión fue un error. Y nada, no es recomendable desde ningún punto de vista, ni estratégico, ni práctico, no tranquiliza al país, sugerir que los ministros no están trabajando, y nada, yo creo que hay que enmendar ciertas decisiones, y a nosotros nos queda claro que se están trabajando y mucho,
Lo que hay que hacer es mejorar, aclarar, mejorar la vocería, trabajar mejor quizás, no trabajar más. Hernán. Yo me voy a quedar con la presidenta Bachelet. Creo que, más que hacer la frase de la semana, creo que es ella el personaje de la semana. Creo que su coalición y su gobierno están viviendo momentos más bien difíciles. Las encuestas no están acompañándola en materia de aprobación. Sus reformas están también gozando de baja popularidad. Lo que pasó con Andrés Velasco es una renuncia a la nueva mayoría. Lo que estamos viendo ayer con el ex ministro del Interior, de la propia presidenta Bachelet, pidiendo la cabeza del actual ministro de Educación, habla de una coalición y de problemas de conducción. Yo creo que más que pedir trabajar más, yo creo que hay que pedirle a la presidenta que lidere más. Y creo que ese es el tema de la semana. Luis. A ver, si fuera por lo más notorio, lo más folclórico, yo creo que es Huenchumilla, digamos, no son expresiones que no se utilizan habitualmente. Es cierto lo que tú decías, digamos, de que existen esos personajes en la política, pero habitualmente uno no se refiere a ellos en esos términos. Y da cuenta, creo yo, de un cierto nerviosismo al interior de las filas de la nueva mayoría y de ciertas disputas, porque en el caso de Huenchumilla yo creo que es claro que él tiene disputas con otros parlamentarios, digamos, de la propia nueva mayoría en el sector. Pero yo creo que de verdad es más importante la frase de la presidenta. Y yo la frase de la presidenta creo que al final significa que ella persiste en el error de diagnóstico. Creo que en el fondo lo que deberían hacer para que resulten mejor las cosas los ministros de la presidenta es trabajar menos, no trabajar más. Trabajar menos en reformas que en definitiva son reformas que no convencen a la mayoría de los chilenos y que por eso que están teniendo esa oposición. Entonces ella lo que está haciendo es decir, bueno, seguimos para adelante, hay que trabajar más, sigamos, pero yo creo que el problema es otro. El problema es que esas reformas no están interpretando los chilenos y yo creo que ese es el análisis que la Concertación tendría que hacer de verdad, más allá de estas declaraciones y otras que ha habido, como la misma de Pérez Lloma, digamos. Y creo que hay mucha gente que se ha quedado en lo anecdótico, en esta por ejemplo, disputa entre la democracia cristiana y otros sectores de la nueva mayoría. Se han quedado en las disculpas, en las ofensas, y todo lo más, y no han ido al problema de fondo. Y el problema de fondo es que hay posiciones muy diversas. Alberto. No sé que Luis ni siquiera nombra al Partido Comunista. Pero quiero decir que yo creo que la frase de Bachelet parece ser la más importante desde el punto de vista de que no es menor que el presidente, la presidencia de la República se diga algo que me parece que estuvo, en general fue una semana errática en ese sentido, ese mensaje el mismo día de la DIMARC, legitimando el puntaje de la DIMARC que estaba dentro del margen de error, que no era un punto de inflexión real, que había una serie de cosas que hay que tomar en consideración. Me pareció un error, y me pareció un error además las 27 medidas tomadas respecto a la aceleración de los proyectos mineros y energéticos fundamentalmente, algunos acuícolas también. Me parece que es un error porque básicamente parte de la premisa de que han habido ineficiencias en esos proyectos, en vez de partir de la premisa de que tal vez habían problemas medioambientales relevantes, como muchas veces acontece, que no se estaban resolviendo adecuadamente todavía. Y era mejor pedirle también a los privados que se pusieran a cargo también de resolver esos problemas que estaban retrasando el funcionamiento. Cambios normativos para flexibilizar, me parece que eso fue un error que ya cometió Michelle Bachelet el gobierno anterior. Pero yo quiero ir a la causa. Yo como investigador me interesan más las causas que los efectos. Para mí, un juicio, la frase de Bachelet es más bien efecto de una causa que es más importante, que se expresa públicamente en von Müllenbroek, hablando al día siguiente de esto, pero que ocurre mucho antes, desde los empresarios interviniendo con la cumbre de las galletas, la reforma tributaria y el mundo empresarial muy cohesionado en todo esto. Yo creo que ahí está el corazón del asunto. Hoy día los chilenos lo viven cotidianamente, los bancos presionando a la autoridad política para que le ponga carabinero a los cajeros automáticos y a sus camiones para que se haga cargo de los costos de la seguridad de los bancos, mientras los bancos obtuvieron utilidad hasta septiembre de 2.700 millones de dólares, completamente en régimen, pero además habrá que decir un tercio de lo que es el tamaño de la reforma tributaria. Por tanto, me parece que es bastante claro que von Müllenbroek representa un grupo de mucha influencia y que creo que está en la causa de lo que Bachelet expresó. ¿Cómo queda el liderazgo de la presidenta Bachelet después de esta semana, después de que, recordemos que la semana pasada ganó con la frase de la campaña del terror, que fue la más destacada, y los votantes, nuestros televidentes así la votaron como la frase más destacada de la semana anterior? ¿Cómo queda el liderazgo de la presidenta?
con esta primera denuncia de una campaña del terror que parece involucrarla a ella muy directamente en la contingencia política, y luego con esta especie de reto público, responsabilizando, uno entiende, a los ministros de no estar haciendo la pega adecuadamente. ¿Se fortalece su liderazgo? ¿Se debilita? Yo tiendo a pensar que la credibilidad de la figura de Michelle Bachelet no tiene duda en la ciudadanía. La gente le cree a ella. Ella es el principal capital de la nueva mayoría. Lo seguirá siendo, se me ocurre, todavía no surge otro líder y los que están ahí en barbecho, por decirlo de alguna forma. Yo creo que ella requiere de mayor soporte y los partidos políticos no son capaces de dárselo porque están peleando, mirándose el ombligo, peleando entre ellos, hacen cónclave, pelean internamente, se dicen cosas, actúan un poco como niños chicos, ¿no? Y por otra parte, los ministros han tenido poca capacidad para verse. Yo no sé si en eso yo creo que ella tiene que ejercer en plenitud su liderazgo y ha tenido la capacidad de seguir funcionando. ¿Ha ejercido en plenitud su liderazgo la presidenta? Yo creo que todavía ella puede dar más y es una demostración de aquello fue el gobierno pasado. Ella puede no desplegarse en la calle porque contrario a lo que se piensa no necesitamos esta mi modesta opinión, una Michelle Bachelet en campaña, ella es gobernante, entonces lo que se requiere es tomar la decisión que a ella le parezca, pero tomar más decisiones más que de estar en la calle asusando, ver qué es lo que está pasando, porque es la percepción de la gente de que la reforma tan importante como la reforma educacional y la medida tan importante como es la eliminación del copago, las personas no son capaces de entenderla, porque el ministro de Hacienda no ha podido explicar que a contar de tal fecha, por ejemplo, usted señora que antes pagaba 20.000 pesos, 25.000 pesos en el colegio de su hijo, no lo va a pagar más. Esa capacidad de vocerear correctamente, explicar correctamente la reforma hoy día no está, y eso no es responsabilidad únicamente, ya está poniendo toda la espalda, pero no es únicamente su responsabilidad, es de toda la coalición de gobierno. Hay ciertas incapacidades para transmitir correctamente reformas que son positivas para el país y que más bien son queridas. Yo creo que, y se aprovecha, claro, como dice Alberto muy bien, el sector empresarial que en parte es responsable de este descontento, porque yo le agregaría un pelo a la sopa, no solamente el presidente de la SOFOFA hace con descaro una crítica, sino que no hace ningún mea culpa de su responsabilidad en lo que vendría a ser una crisis, porque aquí hemos tenido un conflicto de interés tremendo de parte del sector empresarial que no tiene ninguna vergüenza, ninguna gota de vergüenza para decir, miren, nos hemos visto involucrados en el caso Penta, en el caso de la Polar, en el caso de los pollos, en los casos de colusión, y no asume ningún grado de responsabilidad, sino lo único que hace es criticar a un gobierno por no hacer o hacer tales reformas, y ellos no son incapaces de decir, nosotros hemos sido impúdicos, hemos actuado con falta de ética en tales o cuales, hemos tenido tales o cuales actuaciones que limitan con la ética pública, ellos solamente reprochan a otros. Entonces, claro, cuando ellos piden colaboración pública-privada, nosotros lo único que observa de su parte es crítica. Entonces, yo creo que liderar en condiciones adversas, en estos tiempos adversos, lo son no por solo responsabilidad de Michelle Bachelet, sino también por el entorno que se ha generado. Hay un párrafo de autocrítica del discurso del presidente de la SOFOFA, no está en las mismas palabras que ocupaste tú, por cierto, Laura, pero hay un párrafo en que se hace una autocrítica con respecto a problemas de connotación pública que involucran a empresarios. Hernán, tu visión del liderazgo de la presidenta Bachelet, ¿se fortalece o no? ¿Está siendo efectivamente la líder que se necesita en estos momentos? A ver, las encuestas no están acompañando a la presidenta en materia de aprobación y sus atributos han ido cayendo. Y es un liderazgo que muchos pensaban y pensamos tal vez que era incombustible. Tengo la impresión de que hay señales de que permiten pensar de que su liderazgo, si es que la ruta que está llevando el actual gobierno sigue así, puede seguir cayendo. Y creo que el problema de fondo radica precisamente en el rumbo que la presidenta Bachelet y sus reformas están llevando. No creo que esto sea un problema meramente comunicacional o de explicar mejor lo que está haciendo el gobierno. Creo que hay cuestiones de fondo. El rechazo que tiene la reforma tributaria y sus efectos, que lo estamos viendo en la economía. El rechazo que tiene la reforma educacional respecto a la confusión y incertidumbre que está generando en la ciudadanía y en padres y apoderados, habla también de que el problema radica más bien en el curso y la dirección que el gobierno de la presidenta está llevando adelante. Y por supuesto esto hace que salten los tapones, digamos, y vemos las críticas cruzadas como la del exministro Pérez Lloma a Izaguirre, pero también vemos, por ejemplo, la renuncia de Andrés Velasco a la nueva mayoría, y por lo tanto estas tensiones hablan de que hay un proyecto político que está obviamente en cuestión por parte de ciertos sectores de la nueva mayoría y evidentemente por una oposición política desde la centro derecha y por una oposición social hoy día desde la ciudadanía, que creo que son un llamado de atención para que la presidenta se haga cargo del problema de fondo y rectifique a una visión más bien reformista que refundacional.
Luis, tú decías, el problema es que ojalá debieran trabajar menos los ministros en términos de trabajar menos en las reformas que están llevando adelante. Claro. ¿Crees que en la medida en que el gobierno mantenga este espíritu, para ocupar las palabras de Germán von Blumenberg, refundacional, también él hablaba de este tipo de cosas, el apoyo al gobierno va a seguir cayendo? ¿Crees que está ahí el punto fundamental? Sí, yo creo que puede seguir cayendo, no sé hasta dónde. Obviamente que hay una cuestión también ideológica en una parte de la población que va a sostener en ciertos niveles mínimos el apoyo al gobierno. O sea, yo no creo que esta cuestión no tenga piso, obviamente que no. Pero yo creo que el liderazgo de ella se ha debilitado. Una prueba de ello es que a la campaña del terror se ha sumado su ex ministro del Interior, Edmundo Pérez, que antes en materia económica se sumó Óscar Guillermo Garretón, que es un personaje histórico de la izquierda en Chile, y que están expresando las mismas dudas que está expresando el empresariado en el caso de Garretón, las mismas dudas que está expresando la gente del sector particular subvencionado en el caso de Edmundo Pérez. Entonces, hay un debilitamiento de su liderazgo. Esto está reflejado en las encuestas. Hay ya dos encuestas, una que es de CADEM y la otra que es Adimark, que están mostrando por primera vez, no sé desde cuándo, que la presidenta Bachelet tiene menos apoyo en la población que el rechazo que tiene. Esa es una cuestión inédita, no había pasado nunca en la política chilena, desde que yo recuerdo, digamos, que ella es presidenta, que tuvo... y eso ha pasado. Desde marzo que es presidenta, porque no, antes, el presidente anterior habían tenido, el presidente Piñera llegó mucho más abajo. No, te digo para ella. Para ella. Pero en su primer, recordemos que su primer mandato también tuvo momentos de aprobación muy baja de la presidenta Bachelet, ¿no? Sí, pero ella en lo personal siempre tuvo un apoyo mucho mayor a lo que tenía su gobierno. Y hoy día están alcanzando niveles similares. O sea, yo creo que ella ha perdido el liderazgo. Pero mira, eso es las encuestas, y las encuestas cambian. Hay algunas de estas encuestas que son mensuales, otras que son semanales. Hay que ver más la tendencia. Yo no lo veo como algo definitivo. Pero lo que sí me preocuparía de ser alguien que apoya a la presidenta Bachelet es que yo creo que ella ha perdido un atributo que es fundamental para ella, y que es la manera como empatiza con el sentido común de las mayorías en Chile. Ella, cuando las emprende contra los padres y apoderados que están defendiendo la educación particular subvencionada, está yendo en contra de un sentimiento que es de la mayoría de las familias de Chile. Sí, la mayoría de las familias de Chile tiene a sus hijos en la educación particular subvencionada. Entonces, cuando ella las emprende contra ellos, yo creo que está cometiendo un error muy grande, porque es razonable que esas familias estén muy preocupadas, porque resulta que a contar de marzo del próximo año, sus hijos no van a poder seguir estudiando en la escuela que estudian tal como ella es ahora. Es cierto que se les ofrecen algunas alternativas, pero esas alternativas obviamente que implican incertidumbre. Le están diciendo, mire, el colegio no puede tener fines de lucro. Pues bien, la mayoría de los colegios particulares subvencionados tiene fines de lucro. Le está diciendo, el colegio no va a poder recibir copago. Pues bien, la mayoría de los colegios particulares recibe copago, tanto con fines de lucro como sin fines de lucro. Entonces, hay una incertidumbre. Es cierto que la discusión de la reforma misma puede contribuir a clarificar algunos de estos temas, a resolverle a los padres, pero es muy violento que te digan, tu hijo no puede seguir estudiando en ese colegio. Bueno, Alberto, me quería quedar con lo que dice Luis. ¿Se perdió esa capacidad de empatizar la presidenta Bachelet con las mayorías o no estás de acuerdo? No, yo creo que en general, si uno analiza, yo he investigado bastante el fenómeno Bachelet, así que, y la verdad es que si uno investiga cada vez que ella ha enfrentado temas más políticos, más propiamente duros de reformas, en general ella ha tenido problemas con su liderazgo. Ella en general, su liderazgo es un liderazgo que tiene poco contenido político propiamente tal, en el sentido partidista, en la capacidad para poder entregar su liderazgo a otros líderes. De hecho ha sido prácticamente nula, nunca ha logrado montar una máquina política de la cual ella le herede a un delfín ese capital político. No es un liderazgo muy a la mexicana, a lo PRI, ¿no? Es un liderazgo mucho más efectivamente más orientado a la empatía con las personas. Yo creo que eso Bachelet no lo ha perdido. Lo que pasa es que hoy día, yo creo que el gobierno de la nueva mayoría partió con un diagnóstico que, siendo errado, era menos errado que lo que está haciendo hoy día. O sea, era un diagnóstico que en general a la élite le costó entender qué fue lo que pasó en Chile en estos últimos años. Y dentro de eso a la nueva mayoría le costó más o menos entender, y es un mecanismo que fue resolver el asunto creando un nuevo pacto
creyendo que eso, incorporando a chicos del movimiento estudiantil, creyendo que eso era suficiente para las condiciones en las cuales se encuentra Chile. Eso no es así, pero al menos la agenda que habían construido tenía algún sentido. Cometieron varios errores. No poner por delante las cosas más estructurales, no partir con el tema constitucional, a mi juicio. En segundo lugar, no hacer una reforma tributaria sencilla y clara que fuera progresiva, que efectivamente permitiera recaudar más en quienes tienen más dinero, y cometieron un error fundamental que fue abrir la puerta a las presiones. La reforma, contrario a lo que se dice, funciona mucho mejor cuando tú las haces, ojalá todas juntas, porque efectivamente se produce un tiempo de incertidumbre, pero después de ese tiempo de incertidumbre viene la certeza. Cuando tú tienes una reforma y después la siguiente, y después la siguiente, multiplicas el tiempo de incertidumbre. Y además, partiste por donde había menos polémica, supuestamente, que era la tributaria. Y resulta que y dejaste la constitucional para después. Y tienes lleno de herramientas constitucionales que no puedes ocupar hoy día porque la constitución te las impide. Aquí hay una incapacidad de diseño original de la estrategia de cómo afrontar este proceso. Y eso te está pasando la cuenta. Pero yo creo que si Michelle Bachelet hubiese sido más coherente, o tiene la posibilidad todavía de volver a hacerlo, ser más coherente respecto a los proyectos originales, no abrir la puerta a las presiones, yo creo que en general el tiempo de incertidumbre dura 3-4 meses y después lo resuelve. Cuando Edmundo Pérez Lloma reaparece un poco en la práctica pidiendo la cabeza del ministro de Educación, ¿hay aquí un resurgimiento de esta especie de disputa subterránea, concertación versus nueva mayoría, por llamarla de alguna manera, o hay algo diferente a lo que está pasando? Bueno, yo creo que claramente sí. Yo creo que claramente sí. O sea, Edmundo Pérez es un representante muy genuino de lo que era la concertación y está reeditando de alguna manera eso. Muchos personajes, digamos, que fueron, por así decirlo, desplazados por la nueva mayoría. Aquí hay una cuestión tanto etaria como una cuestión de gente que no había tenido posiciones tan relevantes dentro de los gobiernos de la concertación y que ahora pasa a tenerlo. Y hay un grupo que fue desplazado. Claramente, ante la situación actual que muestra objetivamente que hay una caída en el poder de la presidenta Bachelet, vuelve a surgir estos grupos y da un poco la añoranza de la concertación. Este fin de semana también lanzó oficialmente su candidatura a presidente del Partido Socialista Camilo Escalona. Hay cabezas que están resurgiendo. Bueno, Camilo y Gutenberg. No, yo creo que sin duda el espíritu de la concertación, y ahí está el libro de Alberto, está resurgiendo con mucha fuerza. Yo creo que es evidente que hay una demanda por ciertos sectores que ven en lo que fue el proyecto de la concertación una forma de coalición, una forma de relacionarse, una forma de entender las reformas, que tuvo mucho éxito, que logró mucha profundidad, que sintonizó mucho con la ciudadanía y que hoy día, a 8 meses de una elección que fue tan apabullante, han perdido precisamente esa conexión con la ciudadanía. Ahora, tengo la impresión también que hay que tener cuidado con poner todos los focos, a propósito de lo que hace el exministro Pérez Lloma, en el Ministerio de Educación. Aquí hay problemas serios en materia económica y creo que el ministro de Hacienda ha demostrado una cierta incompetencia que también tiene que ser puesta sobre la mesa. Tengo la impresión de que el Ministerio del Interior, no olvidemos que intervino al Ministerio de Educación, le cambió al jefe de gabinete, le puso asesores, le puso a Andrés Palma como coordinador general de la República. El Ministerio del Interior también tiene responsabilidades de lo que está pasando en educación. Por lo tanto, la moneda, por lo tanto, la conducción, y por tanto el ministro Peñalillo también tienen bastante que decir en la crisis que está viviendo actualmente el gobierno. ¿Deberían irse en un cambio de gabinete? No sé, eso le corresponde a la presidenta. Sabemos, la presidenta es la que decide, pero uno puede tener su opinión. Pero es que yo creo que el cambio de gabinete debería responder a una pregunta distinta a si lo han hecho mal o bien en la administración de las reformas o a las misiones que le han encomendado a la presidenta. Yo creo que la presidenta tiene que hacer un cambio de giro respecto del tipo de gobierno y a las reformas que está llevando adelante. Y luego ver, hecho ese análisis y concluido eso, quiénes son los actores que deben ser reemplazados para poder llevar adelante una segunda etapa más exitosa que la que tenían estos meses. Laura, ¿ves un resurgimiento de la lógica, una cierta añoranza por la lógica con la que funcionaba, con la que negociaba, con la que se movía la concertación? No, yo no creo, yo creo que estamos en periodos distintos, el tiempo pasa y no es posible volver atrás. O sea, tiene un cierto privilegio el mundo de poder conseguirse 2 páginas en la tercera, no sé qué influencias tiene, porque eso no es tan fácil de conseguir. Porque es una tremenda noticia lo que diga, periodísticamente parece que se multiplicaban las 2 páginas, ¿no? Sí, pero bueno, pero no es tan fácil, digamos, pero lo hace. Yo creo que, mira, y para atacar a un ministro de Educación, la verdad es que
Esta demostración no es más que, en definitiva, Chile no está centrando el debate de las ideas porque no existe derecha que sea capaz de anteponer a la reforma ideas, que diga, mira, no, acá por una parte solo es la presidenta confronta a los padres y apoderados, cuestión que es absolutamente falsa. La presidenta jamás ha confrontado a los padres y apoderados, solamente ella está poniendo una reforma para aliviar la carga a los padres y apoderados con la gratuidad que los desconcierta en cierta forma, sí, pero hay que hacer por eso un trabajo de mayor explicación, de mejor vocería de qué se trata la reforma, y por eso yo digo, claro, los ministros no hay que pedirle que trabajen más, hay que pedirle que trabajen mejor y que expliquen lo correcto, porque por regla general los cartillazos nunca son efectivos. Y termino con la siguiente idea. Yo creo que efectivamente aquí lo que tenemos es una situación bien paradigmática, porque al final tenemos a toda la derecha y a todo el oficialismo hablando de un gobierno, porque al final tenemos poco debate en el Parlamento. Fíjate que yo, pese a todo, no hemos logrado ver ni los partidos políticos de derecha proponiendo ideas ni haciendo contrapeso, porque el peso no lo tienen en el Parlamento, no tienen fuerza suficiente, y al final les queda o plegarse o presionar por vía de la campaña. Cuando el presidente habla de la campaña del terror se refiere a los insertos, de nuevo, esto lo dije la semana pasada, insertos pagados en los diarios, al presidente de la SOPOFA hablando no de arrepentimiento, que le dedicó un párrafo, sino que hablando mayoritariamente de las cosas que están mal, utilizando, sí, pero yo estoy hablando de la gente que representa para mí, muy respetuosamente, pero la gente que representa el futuro también, porque uno tiene que en esto ser capaz de dar vuelta a la hoja, con todo respeto, uno lo que espera es que la política también sea con toda la sabiduría de estos antiguos ministros, incluso yo misma, que soy un poco más joven que ellos, uno puede tener poder espacio de ceder un paso al lado y dejar que venga algo nuevo. Y yo quiero para Chile algo nuevo, no quiero más de lo mismo. Entonces uno los puede escuchar, puede atender, pero ella tomará la decisión. Y yo lo que esperaría es que el presidente volviera a centrar el debate de la reforma y pudiera explicarlo correctamente. O sea, yo esperaría que el ministro Arenas, él o quien sea, porque es una decisión de ella, pudiera explicar a los padres y apoderados que el copago se va a traducir a contar de qué día, cuántas personas, quienes van a dejar de pagar tanto en la matrícula o tanto en la mensualidad, que se va a hacer lo mismo en el ámbito de en la universidad en materia de beca. Yo creo que si Michelle Bachelet no logra terminar su periodo por lo menos con los aspectos más fundamentales de la reforma educacional, que son fin al lucro, fin al copago y fin a la selección, en lo demás podemos negociar, acordar con la derecha, lo que sea, pero dejando intacto el elemento central de la reforma. Si no logra hacer eso, no hemos logrado efectivamente lo que ella proyectó como esencial en su gobierno. Alberto, ¿hay alguna añoranza por esta realpolitik de la concertación, muy expresada además por la figura de Pérez Lloma, que tal vez en su relación con Pinochet fue tal vez la mejor expresión de lo criticable o lo elogiable de esa política en cuanto a una política de negociar, obteniendo muchas veces resultados? Yo creo que hay una añoranza de que hubo una época donde además esa política, que a mí me parece éticamente reprobable, en términos de eficacia política tenía sentido, o sea, funcionaba. Las negociaciones entre pactos eran útiles para aplacar problemas sociales, para aplacar conflictos, y parecía algo útil. Yo creo que eso fue un gran error histórico, pero al mismo tiempo tengo conciencia que al menos en ese tiempo uno podía darle el beneficio de que funcionaba en la práctica, al menos en el corto plazo. Hoy día es extemporáneo, pero además hay un problema con Pérez Lloma, efectivamente, desde el punto de vista de su propia historia. Tú dices bien, su relación con Pinochet, las permanentes negociaciones con la derecha, su rol, cuando era ataca a Izaguirre, su rol en la Ley General de Educación. La Ley General de Educación, que partió por ser la gran ley que iba a cambiar la LOCE, hecha a última hora en la dictadura para apalancar el sistema construido durante todo el proceso dictatorial. Cuando se dieron cuenta que no había ley, hicieron una ley orgánica que permitiera que no hubiesen transformaciones, el día 10 de marzo del 90, un día antes de cambiar el mando, y resulta que se cambia la LOCE, que era un petitorio de los movimientos estudiantiles desde hace muchísimos años, y se hace la LG, que es peor que la LOCE, porque incluso legitima cosas que antes ocurrían de facto. Por ejemplo, la selección, viene de ahí que se legitimó la selección, y originalmente la LG iba a ser la ley que iba a permitir salir de esta herencia dictatorial. Pérez Lloma estuvo ahí, fue fundamental en todo ese proceso. Por tanto, él me parece que es importante entender, cuando él le da una entrevista a un medio como La Tercera, ¿ya? También hay que pensar que por qué no se somete a todos los periodistas, a todo tipo de medios, a los que van a preguntar esto y también lo otro, porque sabemos que en ciertos medios en Chile se preguntan ciertas cosas y otras no.
Aquí preguntamos de todo. Luis Larraín tiene la palabra a la vuelta de comerciales. Volvemos de inmediato en CNN Chile.